Hola, muy buenas y bienvenidos a esta práctica de aplicación web de tablón de anuncios que estamos realizando para desarrolloweb.com en el manual de PHP en vídeo. Bueno, esta es la segunda parte de esta práctica en la que hemos llegado a este punto. Hemos llegado en la primera parte al punto en el cual estáis viendo ahora mismo en pantalla, en el cual tenemos una portada en la cual mostramos los 5 últimos anuncios recibidos y además tenemos un enlace para enviar un anuncio, que lo estáis viendo aquí mismo, en el cual podéis colocar los datos del anuncio que queréis enviar y bueno, una vez rellenado el formulario, pues se envía a la base de datos, se guarda ahí y se muestra en la portada de la aplicación. Todo eso ya lo vimos en el primer vídeo, que por supuesto será esencial para poder entender lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, vamos a hacer un tratamiento de lo que serían los países que podemos colocar en los anuncios. Y una de las cosas que vamos a hacer es utilizar unas banderitas del mundo para mostrar no solo el nombre del país, sino además la banderita del país de cada uno de los anuncios. Esos iconos de banderas los podéis obtener gratuitamente de diversos recursos que existen en Internet. Hay bastantes paquetes de banderas y aquí en este artículo de desarrollo web podéis tener un listado de los paquetes más interesantes que hemos recopilado para vosotros. Una vez descarguéis el paquete que más os guste, pues bueno, tendréis ahí un montón de archivos con todas las imágenes de los iconos de las distintas banderas del mundo. Y como os decía, vamos a incorporar esas banderas a nuestra aplicación web, y para hacerlo podríamos realizar ese proceso de distintas maneras, pero os voy a enseñar una que resultará bien simple para cualquier nivel del programador que esté trabajando en aquí en esta tabla de los países, en la cual habíamos cargado ya de entrada varios nombres de países del mundo, incorporar un nuevo campo que nos permita indicar el nombre del archivo de la imagen del icono de la banderita relacionado con cada uno de esos países. Para ello, pues bueno, vamos a ir aquí al enlace de estructura de la tabla y vamos a añadir un campo al final de la tabla. Ese campo será el nombre, decía, del archivo de la imagen. Bueno, vamos a llamarle imagen país al nombre del campo y sería un tipo varchar y la longitud, pues bueno, con cualquier longitud nos serviría. Vamos a ponerle 100 mismo. Grabamos y ahora mismo ya tenemos en la tabla de los países tenemos ese nuevo campo que de momento está vacío. ¿De acuerdo? Ahora podemos editar cada uno de esos países y colocar el nombre de la banderita del país. ¿Y ese nombre de archivo, de dónde lo vamos a sacar? Pues bueno, iremos aquí a los archivos que tenemos donde las banderas que vamos a utilizar y vamos a ir colocando cada uno de los nombres de los archivos de las banderas que vamos a utilizar en cada país. Por ejemplo, para España, el nombre del archivo sería Spain con S mayúscula. Fijaros que tenemos que respetar siempre los nombres de los archivos, las mayúsculas y las minúsculas, porque en Windows funciona igual, mayúsculas y minúsculas es lo mismo, pero en sistemas Unix o Linux, que es donde suelen estar alojadas las webs en PHP, esos nombres de archivo cambian, o sea, el archivo no es el mismo con la mayúscula que en minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, entonces después Argentina, pues hay que buscar el nombre del archivo que tiene la bandera argentina, no está por aquí. Vamos a buscar aquí abajo, ¿veis? Es argentina.png. Esto lo puedo copiar y pegar aquí. Bueno, México, pues ahora tendríamos que ir a buscar el archivo de México. Se llama mexico.png. De acuerdo, pues entonces lo copiamos y lo pegamos aquí. Muy bien, y podemos ir poniendo cada uno de esos nombres. Yo lo voy a cortar el vídeo, un momento por aquí. Y ahora podéis ver, pues bueno, cómo guardo esta información. Una vez editado todos los campos, puedo darle aquí a continuar y automáticamente esos campos ya quedan editados con los nombres de los países que he sacado de los nombres de las imágenes que tenía en el paquete de imágenes descargado para las banderas de los países. Muy bien, pues bueno, por supuesto, necesitaré copiar las imágenes dentro de el directorio de aplicación web.
Fijaros que he hecho un detalle aquí, he colocado aquí tablón vídeo 2, porque he hecho una copia de lo que había hecho en el tablón vídeo 1, o sea, en el vídeo de la primera parte del tablón de anuncios de esta aplicación, y he copiado todo en tablón vídeo 2 para ir modificando las cosas, pero ir guardando las cosas anteriores. Entonces aquí teníamos la carpeta imágenes, y dentro de esa carpeta imágenes estoy creando una carpeta que se llama iconos países, y dentro de esa carpeta voy a colocar ahora los archivos de los iconos de los países que voy a utilizar. Bueno, podría copiarlos todos, pero son 200 y pico iconos. En principio solo me hace falta los que voy a utilizar. Y tengo un grupo pequeño de países que voy a utilizar, pero bueno, en vuestra aplicación web, pues igual podríais poner muchos más países, todos los del mundo, o todos los de los países latinos, o lo que os apetezca, o lo que os interese según vuestras expectativas o vuestro negocio web. Así que voy copiando todos estos archivos y como estáis viendo yo en la base de datos, aunque lo estáis viendo, pero bueno, no está mal remarcar que en la base de datos solo estoy guardando el nombre del archivo, pero los archivos gráficos realmente no están en la base de datos, están en los directorios de publicación de esta aplicación web y en la base de datos lo único que tengo es el nombre de ese archivo gráfico que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Me faltaba aquí Uruguay. Muy bien. Y entonces ya tengo aquí mis archivos gráficos para los países que de momento tengo en la base de datos. Si mañana quisiera poner más países, pues tendría que copiar también las imágenes del país, la imagen de la banderita del país que quiero incorporar a mi tabla de países. Pero bueno, como esto es una aplicación de prueba, no pasa nada. Yo tengo un número reducido de países y voy a conformarme con eso. Vosotros haréis vuestra aplicación con el alcance que necesitéis. Y bueno, ya dentro de Comodo Edit tengo aquí el directorio tablón vídeo 2, que es donde voy a colocar los archivos de esta segunda modificación de la aplicación de tablón de anuncios. Y tengo aquí el index.php, que es la portada de mi aplicación de tablón de anuncios. Ahora, en este index voy a colocar directamente la imagen de cada uno de los países. Veis que aquí está el nombre del país y quiero que al lado aparezca la imagen de la banderita de ese país. Bueno, pues esto es muy fácil. Simplemente tengo que colocar aquí una etiqueta IMG y en la etiqueta IMG, pues bueno, le pongo el src, o sea, el archivo de la imagen, el archivo gráfico, lo pongo con el valor que yo tengo de la base de datos del archivo de imagen. Bueno, y la ruta debo colocarla al directorio de imágenes, que es donde están guardadas todas mis imágenes, y al directorio iconos de países, iconos-países, que es donde tengo los iconos de los países que acabo de copiar. Bueno, ¿y luego qué? Luego ya viene el nombre del archivo gráfico, el archivo PNG, que tiene la imagen de cada país. ¿Y ese nombre de dónde lo saco? Pues de la base de datos, ¿veis? Entonces, a través de $fila accedo a lo que tengo en el registro de la base de datos y a través del campo imagen país, imagen-país, accedo a el nombre del archivo gráfico que tiene la imagen de la banderita para este país. Bueno, como es una imagen, es adecuado colocarle los atributos width y height con la anchura y la altura de la imagen. Muy bien. Ese width y height lo podemos ver aquí y es 32 por 32. Pues bueno, coloco aquí la anchura 32 y la altura también 32 píxeles. Muy bien. Como veis, este paso ha sido muy fácil y está al alcance de cualquier persona por muy poca experiencia que tenga en PHP. Simplemente manejar unos archivos, colocarlos en el directorio de imágenes y colocar la ruta adecuada a esos archivos. Y estáis viendo aquí ya que aparecen las banderitas de cada uno de esos países. Y bueno, no aparecen maquetadas como nos gustaría de momento. Ahora vamos a tocar un poquito esa maquetación. Pero de momento, digo, ya dan un aspecto diferente a lo que es nuestra página web. Ahora vamos a tratar de mejorar un poquito el aspecto de esta página. Y bueno, voy a acoplarle aquí algunas etiquetas nuevas. Por ejemplo, una etiqueta P de un párrafo
antes del título del anuncio y luego otro párrafo por aquí. Estos párrafos me vendrán bien porque ahora le voy a aplicar estilos CSS a esa etiqueta P que está dentro de la etiqueta div class línea anuncio. Además, los datos que había de localización de lo que es la banderita y todo eso, que pone localizado el nombre del país y luego lo que es la banderita, los vamos a colocar en una capa diferente que está dentro de la línea del anuncio, pero es una capa con clase datos adicionales. De momento solo tenemos el dato adicional de lo que es el país, pero más adelante incluso podemos poner ahí otros datos adicionales como podría ser la fecha en la que fue cargado ese anuncio, que de momento no estamos cogiéndola para nada. Entonces ya tenemos esa estructura ligeramente modificada de lo que es la página web, de lo que es el código HTML, y ahora vamos a trabajar sobre la hoja de estilos, el archivo estilos.css, y vamos a incorporar algunos estilos para darle aspecto que deseamos, el aspecto que deseamos a estas líneas de anuncio. Como os dije, voy a empezar aplicando unos estilos a la etiqueta P que está dentro de la capa con clase línea anuncio. Y esa etiqueta P, que sería un párrafo que está dentro de esa capa div, le vamos a aplicar aquí algunos estilos, por ejemplo, margin right, para hacerle un margen a la derecha, 140 píxeles, para que esa capa, ese párrafo no me ocupe todo el espacio disponible en la anchura, sino que me deje un espacio en lateral. Y además vamos a aplicarle aquí un float left para que ese párrafo se ponga flotando a la izquierda y permita que se coloquen contenidos a la derecha. Muy bien, ahora los datos adicionales los voy a colocar a la derecha, flotando a la derecha. Y vamos a colocarle también, bueno, de momento lo voy a dejar aquí, los estilos de datos adicionales. Voy a probar a ver cómo se está viendo con los estilos colocados hasta el momento. Actualizamos. No está cambiando nada. A ver, permitirme un segundo, voy a volver al cómodo edit. Y es que index.php no estaba grabado, lo guardo. Y ahora actualizo. Y muy bien. La página se ha modificado, pero está todo bastante descolocado, como estáis viendo. Algo habrá que hacer en la hoja de estilos porque lo que yo he colocado hasta ahora no me está funcionando como yo quería. Bueno, hay que ir a la hoja de estilos. Y de momento voy a colocar aquí un atributo overflow hidden. Que este atributo me soluciona el problema de que dentro de una capa, un contenedor, haya distintos elementos con float. Entonces ahora esos contenedores ya ocupan todo el espacio que yo quiero, pero aún así no me ha quedado maquetado como yo quería, o sea que voy a intentar todavía tocar algún estilo adicional. Así que vuelvo a Comodo Edit y vamos a ver qué estilo le vamos a colocar por aquí. Bueno, vamos a intentar aplicarle aquí a los datos adicionales una anchura. Por si acaso este campo de datos adicionales se hace demasiado grande y aparece debajo porque no cabe al lado del párrafo. A ver, 120 píxeles de anchura. Y bueno, hemos visto que se modifica la anchura, pero me sigue apareciendo abajo. Yo quiero que salga lo que es el párrafo del contenido del anuncio y al lado, a la derecha, la banderita, la capa de la banderita. Pero en algunos anuncios sí que sale bien, pero en otros no. Algo todavía tengo que hacer. Vamos a ver. Vamos a intentar colocarle a este párrafo una anchura. Con el atributo width le estoy diciendo ahora que el párrafo pues tenga una anchura determinada. La verdad es que no sé cuánto es el espacio disponible que voy a tener. Voy a utilizar aquí este complemento que se llama el Web Developer Toolbar, que está en Firefox,
y tiene unas reglas y yo puedo medir un poco los espacios que quiero utilizar en este párrafo, que sería más o menos ese espacio, y veo aquí al lado cuál es la anchura de ese recuadro que acabo de hacer, 490 y pico. Voy a poner una anchura de 490 píxeles en ese párrafo. Vamos a echar un vistazo. No he conseguido ningún cambio. Bueno, podemos ver en el Firebug, a veces nos da alguna pista de lo que pueda estar pasando aquí. Vamos a ver, por ejemplo, si nos ponemos aquí con la herramienta de vista del código HTML, yo puedo ponerme encima de cada uno de los elementos y ver los estilos que se están aplicando. Y además ver cuáles son los espacios que me ocupa cada uno de esos elementos. Y veis que el párrafo me está ocupando, por culpa del margen, más espacio del que yo tenía pensado asignarle. Así que voy a volver a Comodo Edit y voy a ver qué cambio. Antes voy a hacer una última comprobación aquí aplicándole una anchura menor al datos adicionales, 100 píxeles en vez de 120. A ver si con 100 píxeles me cambie en ese espacio a la derecha, pero no. Hemos visto que sí, se ha modificado un poquito la posición de ese elemento, pero no aparece donde yo quiero. Entonces fijaros en un pequeño detalle que os voy a mostrar ahora. Me pongo aquí con el Firebug en este párrafo y aquí en esta etiqueta margin right la oculto y veis que se colocan los elementos justamente a la derecha como yo quería. La vuelvo a poner y se vuelve a poner mal. Entonces estoy viendo yo que si quito este atributo margin right, todo va a funcionar perfectamente como yo quiero. Muy bien, pues una vez quitado el atributo voy a echarle un vistazo, actualizo y ya están los elementos ahí a la derecha, la banderita a la derecha. Y bueno, solucionado ese problema de maquetación, vamos a continuar aplicando algunos otros estilos que también quería aplicar en esta página. Bueno, entonces voy a quitarle el margin top que está puesto en los párrafos, ya que los párrafos de por sí tienen un margen hacia arriba y hacia abajo, pero en este caso los párrafos que hay dentro de las capas línea anuncio, quiero que ese margen desaparezca y queda bastante mejor. Ahora voy a hacer un pequeño cambio en el contenido, porque este texto es localizado en está sobrando, ya que si aparece el nombre del país y aparece la bandera, pues realmente la gente ya sabe que está localizado el anuncio en tal bandera o en tal país. Bueno, y también voy a hacer un pequeño cambio, porque este eco de aquí lo voy a bajar para después de la banderita, o sea, voy a poner la banderita y después en la línea siguiente el nombre del país. Y aquí, pues para que sea la línea siguiente le pongo un BR. Bueno, y antes de ver cómo funcionaría, o sea, cómo se vería, voy a hacer un pequeño cambio aquí en la clase datos adicionales y voy a colocarle aquí un Texalign Center para que ese campo se centre o ese texto se centre y así quede la imagen y el texto los dos alineados al centro. Y además le voy a cambiar el tamaño de la fuente para que ese texto del nombre del país se vea un poquito menor que los otros textos de la página. Ahora sí podemos ver cómo funciona esto en el Firefox y vemos que ahí aparece la banderita y el nombre del país y está perfectamente colocado. Bueno, podríamos aplicarle un poquito menos de espacio aquí a este campo de datos adicionales de momento, con 80 píxeles sería suficiente y hace que la banderita aparezca un poquito más a la derecha. Perfecto, más o menos el diseño está como yo quería, lo que es el aspecto de estas líneas de anuncios, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden mejorar y tal y cual. Vamos a seguir trabajando para incorporar nuevas funcionalidades en el tratamiento de los países. Y lo que voy a hacer a continuación es que los nombres de los países y la banderita sean un enlace a una página donde nos muestre todos los anuncios de ese determinado país que hemos pulsado. Bueno, entonces, empecemos por crear ese enlace, ¿de acuerdo? Enlace con la etiqueta A y lo hacemos enlace que englobe a lo que es la banderita, el icono de cada país, junto con el nombre del país. Y ese enlace irá a una página en la que le pasaremos el identificador del país del cual queremos mostrar los anuncios. Pues bueno, ese identificador del país pues lo tengo que sacar de la base de datos y para ello coloco
una concatenación, aquí estáis viendo, con el campo de $fila, que es donde tengo los datos, y el campo id país. Entonces estáis viendo que este enlace va al href index.php. Index.php es la misma página que estoy trabajando, es una página que se llama a sí misma enviando un dato a través de get, de la URL. Y aquí pongo el /a, con lo cual ya tengo un enlace que engloba lo que es la imagen y el nombre del país. Voy a echarle un vistazo para ver cómo queda ese enlace aquí en la página web. Y bueno, vemos que no queda mal, pero estamos viendo que lo que es la imagen me sale con un borde. Y los bordes de las imágenes, la verdad, quedan bastante feos. Los bordes de las imágenes cuando salen enlaces. Entonces simplemente con un border 0 quito ese borde. Y puedo echarle un vistazo aquí actualizando la página y vemos como la imagen ya sale sin el borde, pero me sale con un subrayado. Tampoco me gusta ese subrayado porque queda un poco con un borrón ahí entre la imagen y el nombre del país. Entonces lo que voy a hacer es a través de la hoja de estilos voy a quitarle el subrayado por lo menos a los enlaces que hay en este caso. Entonces dentro de la capa datos adicionales, la etiqueta A de enlaces, le vamos a quitar el subrayado y para eso hacemos un text decoration :none y con ese simple cambio ya hemos quitado el subrayado no solo al enlace, a lo que es la imagen, perdón, y a lo que era el texto también, al texto del enlace y a lo que era la imagen en sí. Bueno, entonces estamos viendo aquí, colocando el país o pulsando en cada uno de esos países, aparece aquí el identificador del país que tendría que mostrarse. Ahora mismo nos está mostrando los anuncios de ese país, está mostrándose los anuncios de todos los países, porque no hemos hecho ese cambio, pero vamos a trabajar sobre esto ahora mismo. Entonces, tendré que hacer un tratamiento aquí, dentro de PHP, tengo que hacer un tratamiento para ver si estoy recibiendo o no datos a través de la URL, o sea, datos a través de $_get. Entonces, si recibo un dato por get, ese dato será el nombre del país, de momento es el dato que estoy esperando recibir, entonces tendré que mostrar los anuncios solo de ese país que se ha pulsado. Muy bien, entonces podría hacer un if $get, entre comillas, y de país, para ver si estoy recibiendo ese dato de identificador de país. Como digo, y como podéis imaginaros, en el caso de que recibo algo por $get y de país, es que tengo que mostrar el país en concreto que se está pulsando o que se ha pulsado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Primero voy a hacer una variable identificador de país y de país en la que voy a guardar el dato y de país, el dato que recibo por get en identificador de país. Con lo cual ya tengo el identificador del país que quiero mostrar, del cual quiero mostrar anuncios. ¿De acuerdo? Bueno, y en el caso de que esté recibiendo algo a través de ese identificador de país, a través del get y de país, lo que tendré que hacer es generar una sentencia SQL en la cual solo obtenga anuncios del país que yo deseo. Muy bien, entonces esta sentencia SQL, que antes era tan sencillita, ahora la vamos a descomponer en varios pedazos para generarla de manera que incluya las condiciones que nosotros deseamos. Entonces voy a primero a coger ese trozo de la sentencia y colocarlo antes de ese if. Muy bien, hasta aquí tengo esa primera parte de la sentencia que va a ser para todos los casos igual. Entonces, en el caso de que estoy recibiendo un dato por get y de país, voy a concatenar en la sentencia SQL una condición para expresar que solo me tenga que dar datos del país concreto que estamos deseando. Entonces eso lo conseguiría con un AND, como ya estoy dentro de un where, podría poner un AND y de país es igual a lo que tengo en la variable y de país. Tan sencillo como eso, en principio. Ahora vamos a ver si nos funciona. Y bueno, el resto de la sentencia SQL, que también sería común para ambos casos, sería este order de aquí,
con el limit también. ¿De acuerdo? Entonces concateno en lo que ya tenía la sentencia SQL a este order. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que pasa aquí. Voy a actualizar un momento, aunque bueno, mejor antes de actualizar, simplemente voy a acceder a index.php sin pasar ningún identificador de país. Bueno, primero recibimos un notice que es un error leve, pero que hay que corregir si se puede. Este notice dice que undefined index id país, quiere decir que estoy intentando acceder a un array asociativo que es $get a través de un índice que es id país que no existe. Eso es porque estoy intentando acceder, pues eso, a un identificador de país, a un índice del array que no existe. Entonces lo que voy a hacer es meterlo entre un iset, con lo cual ya no me sale ningún error, porque iset simplemente comprueba a ver si esa variable está creada o no. Entonces no da error. Primero hemos hecho la comprobación. Y ahora acabo de pulsar España, estoy pasando país igual a 1, pero no me están saliendo los anuncios de España, me están saliendo los anuncios de todos los países. Eso es que algo he hecho mal. Voy a echar un vistazo. Y para saber qué es lo que está pasando realmente, lo que voy a hacer es aquí mostrar en un eco la sentencia SQL que estoy tratando de ejecutar. Para ver cómo se ha generado esa sentencia y saber lo que realmente estoy haciendo en la base de datos. Estoy seleccionando en la base de datos el qué. Pues bueno, vamos a ver a través de ese eco de la sentencia SQL qué es lo que sale. Y veis, y aquí me sale toda la sentencia que estoy ejecutando, en la cual no aparece ninguna condición para que el país sea España. Eso es porque no está pasando por el caso positivo de este iset. Y veis, aquí pone id país y en la variable yo estoy recibiendo el dato como país. Entonces en $get tengo que colocar país y no id país. Muy bien, ahora vamos a echar un vistazo. La sentencia SQL, ¿no? Ahora me da un error distinto. Pero espera, la sentencia SQL, fijaros aquí que dice id país es igual a y no pone nada. Bueno, eso es porque la sentencia SQL se ha construido mal y fíjate que aquí estoy intentando de nuevo acceder a $get a través de un índice que no existe y ahora sí me sale id país es igual a 1. Como podéis comprobar, la sentencia SQL parece que es correcta, pero me da un error más adelante, un warning en MySQL fetch array. Entonces algo está pasando mal con esa sentencia SQL porque la operación con la base de datos MySQL fetch array está dando error. Entonces hay dos maneras en las cuales podemos comprobar qué es lo que está pasando con esa sentencia SQL. Primero, una de ellas es copiar esta sentencia, tal cual la tenéis aquí, la puedo copiar y llevarla a phpMyAdmin. Intentar ejecutarla desde phpMyAdmin para ver qué es lo que pueda estar pasando, qué error nos devuelve phpMyAdmin. Aquí en la pestaña esta SQL puedo cargar cualquier sentencia SQL, una o varias separadas por puntos y comas, y en este caso voy a pegar esta sentencia SQL y le doy a continuar y a ver lo que pasa. Y fijaros, aquí da un error, dice column id país in where clausule is ambiguous. Bueno, ahora os explico cuál es este error, pero os voy a explicar antes la segunda manera de poder ver qué es lo que pasa con una sentencia SQL que te da un error. Entonces, simplemente después de hacer el MySQL query, voy a hacer un echo de lo que me devuelve la función MySQL error, que es una función de PHP para trabajar con MySQL, que nos devuelve los errores de las sentencias SQL que se puedan haber producido. Entonces mostramos aquí lo que me devuelve MySQL error y dentro de unas etiquetas P para verlo mejor en un párrafo. Eso lo tendremos que ver aquí en el sitio web y veis el error que me dice es el mismo, que hay una columna identificador de país que es ambigua. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el error es que cuando estamos hablando de id país en la cláusula where, MySQL no sabe exactamente a qué columna o qué campo se está refiriendo. Veis que aquí hay dos campos, anuncio.idpaís y país.idpaís. Entonces este idpaís, MySQL no sabe exactamente si es el idpaís de anuncio o el idpaís de país.
y yo pues se lo digo aquí. ID país pertenece a la tabla anuncio. Entonces pongo anuncio.id país es igual a lo que sea. Bueno, vamos a actualizar esto. Y ahora sí, me está saliendo bien la sentencia SQL y además estoy viendo que los anuncios que me muestra son todos de España, que era justamente lo que yo quería. Vamos a hacer otro vistazo aquí. Por ejemplo, si quitamos otra vez aquí el index.php, simplemente accedemos al index sin indicar ningún dato, accedemos aquí a Argentina y me muestra los anuncios de Argentina, que solo hay uno. Vamos a enviar otro anuncio de Argentina. Aquí, pues lo que sea. ¿Cuál es el mejor restaurante? Coloco un texto cualquiera, además coloco el país Argentina, le doy a enviar y ahora me voy a la portada, muestro los anuncios de Argentina y veo aquí cuál es el mejor restaurante y el otro en la cual vendía una moto. De acuerdo, está saliendo todo tal como yo quería. Ahora habría cosas que yo podría modificar. Bueno, de momento voy a quitar los eco del mi SQL error este de aquí y el eco de la sentencia SQL para que no me ensucie el código o el aspecto de mi página. Y ahora voy a trabajar sobre esto. ¿Veis que aquí pone últimos 5 anuncios recibidos? Bueno, pues yo voy a decirle los 5 anuncios recibidos de dónde. Pues por ejemplo del país, lo que sea, ¿no? Para conseguir este detalle, este texto de aquí lo tengo que cambiar de lugar. Porque dependiendo de si estoy recibiendo algo por get o no, tendré que mostrar un texto u otro. Entonces ese texto lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner dentro del if. De momento esto lo voy a borrar. Y ahora voy a definir en ese if con un caso else. El caso else, recordar, es que no estoy recibiendo ningún dato a través de $get de país. Entonces en ese caso, pues voy a mostrar últimos 5 anuncios recibidos de cualquier país. Indicando que, bueno, de todos los países, indicando que voy a mostrar anuncios de todos los países porque no estoy recibiendo ningún dato como identificador de país. Entonces, no, hay que quitarle aquí del index.php el país. Y dice últimos 5 anuncios recibidos de todos los países, efectivamente, de todos los países. Y ahora si pulso un país, bueno, ahora ya no me sale ningún mensaje. Entonces ahora quiero que muestre ahí un mensaje como algo como diga, últimos 5 anuncios de el país España o del país Argentina. ¿De acuerdo? Entonces eso también tendría que ir a un párrafo. Voy a hacer un pequeño detalle que es poner antes el p antes de ese if y después del if poner el barra p. Voy a cerrar a quitar ese código de aquí y directamente dejo aquí un eco, que es mucho mejor que abrir y cerrar códigos PHP. Y esto también podría ir para afuera. Y ahora después de las llaves del else, tengo que poner el eco del barra p. El eco del p y el eco del barra p van en los dos casos, tanto del if y del else. Entonces en el else tengo últimos 5 anuncios recibidos, y en el caso positivo del if tengo que decir últimos 5 anuncios del país X, ¿no? Muy bien, pues eso, últimos 5 anuncios del país. Y ahora vamos a poner aquí el nombre del país, pero de momento no vamos a colocar el nombre del país, voy a poner el identificador del país, que es el único dato que tengo actualmente como nombre del país. Entonces, de momento, por probar a ver si me está funcionando, simplemente voy a colocar aquí una concatenación con el contenido de la variable $id país. Simplemente para ver si me está saliendo o no este mensajito en el lugar donde yo quiero. Entonces, en el caso del país España, dice últimos 5 anuncios del país 1. Lógicamente, este 1 no es lo que queremos que salga. Queremos que salga el nombre del país España, pero eso lo vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, podría hacerlo de diversas maneras, pero una de ellas que se me ocurre es crear una función dame nombre país que recibe el identificador del país del cual quieres el nombre.
y lo hago en una función porque, bueno, porque así practicamos las funciones, pero no solo por eso, sino porque pienso que esta función la vamos a utilizar más veces más adelante en este proyecto. Entonces tenemos aquí el nombre de París, dame nombre país, una función que devuelve el campo nombre país que haya en la tabla de países para un identificador de país que recibimos por parámetro. Entonces recibimos $ID, por ejemplo, y ese $ID tenemos que hacer una búsqueda en la base de datos para extraer el nombre de país que corresponde a ese $ID. Bueno, eso lo puedo hacer primero, como estáis viendo, generando una sentencia SQL de selección. Coloco aquí select nombre país, que es el nombre del país que quiero seleccionar, o sea, el campo que quiero seleccionar, from país, que es la tabla de la cual quiero extraer los datos, donde el identificador del país sea igual a aquello que estoy recibiendo por parámetro en la variable $ID. Entonces eso lo concateno, ya tengo mi sentencia SQL. Ahora podría generar mi record set, mi conjunto de registros. Entonces hacemos eso con una función MySQL_query en la cual le pasamos la sentencia SQL. A continuación podemos extraer una fila a partir de ese conjunto de registros. Ese conjunto de registros, como estoy haciéndolo con un where id país es igual a cualquier cosa, solo va a haber un registro, si es que hay algún registro. Entonces, si con un $fila MySQL fetch array, yo obtengo un array con ese registro que debería haber salido. Aquí tengo que pasarle el rs, que es el conjunto de registros, para que me devuelva la primera fila de ese conjunto de registros, que será la única en principio. Y una vez tengo esa fila, tengo que devolver ya el valor de esa fila nombre país. O sea, lo que hay en el campo nombre país de la fila extraída a través de ese conjunto de registros de CRS. Muy bien, esto lo podemos guardar esto otro y podemos ver si el nombre de país me está apareciendo ahora mismo en la página. Actualizo y bueno, veo que tengo otro error MySQL y es que, bueno, aquí el detalle yo sé lo que es que estoy accediendo a una función en la cual hago operaciones con base de datos, pero la base de datos todavía no está abierta. Entonces voy a ponerlo aquí con un comentario dentro de este código PHP. Dice que esta función requiere tener una conexión abierta con una base de datos. También podría a través de la función hacer una conexión con la base de datos, pero lo lógico es que no hagas más de una conexión por página, ¿no? Entonces, en este caso, esa función, pues que utilice la conexión que haya abierta. Y lo que voy a hacer es tomar el cuidado de abrir esa conexión con la base de datos antes de hacer la llamada a esa función. Entonces aquí, después de hacer, por ejemplo aquí, después del include de la cabecera, puedo colocar directamente la conexión con la base de datos. Y actualizo. Y ahora mismo me dice que país 1, España. Bueno, el 1S hay que quitarlo, pero ya me está saliendo el nombre de país, en concreto España. Y si le doy a Argentina, me dice país 2, Argentina. Muy bien. Entonces voy a quitar ese número 2, simplemente donde está ese código, aquí, este eco, hay que quitar esa concatenación con la variable id país. Y con esto podríamos comprobar si realmente ha desaparecido o no. Pero bueno, va a desaparecer, dice aquí, últimos 5 anuncios de Argentina. ¿De acuerdo? Entonces ya está como yo quería que aparecieran las cosas. Muy bien, tenemos aquí anuncios de Argentina. Podemos ver anuncios de España, anuncios de donde sea. O en la portada del sitio web ver los anuncios de cualquier país. A través de este index, si accedo a Colombia,
tengo los anuncios de Colombia. Puedo enviar un anuncio de Colombia. Una última prueba. También de paso voy rellenando un poco de anuncios esta base de datos. Así luego las pruebas en la página web van a salir más bonitas porque voy a tener más anuncios. Voy a la portada y veo que ese anuncio de Colombia ya sale, y además si muestro los anuncios de Colombia solo, pues me sale ese anuncio y el otro que ya había creado hace tiempo, en el anterior vídeo. Y bueno, la página ya funciona y hace lo que yo quería. Ahora bien, quiero enseñaros algún pequeño problema que podría ocurrir en algún caso. Bueno, vamos a hacer un poquito más robusta esta aplicación. ¿Veis? Yo accedo a Colombia y ningún problema, funciona bien. Pero imaginaros que alguien edita a mano esta dirección o pone cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos da un par de warnings. Nos da un par de warnings porque hay errores en las sentencias SQL. Yo os invito a que imprimáis en la página esas sentencias SQL que están apareciendo y las llevéis a PHPMyAdmin o lo que sea, y veréis que intentando acceder a un where de identificador de país enviándole una cadena de caracteres en vez de un entero, te da un error. Para hacer nuestra aplicación más robusta voy a utilizar una de las funciones de PHP que se llama ctypedigit. Esta función me dice si o no lo que haya en un string está compuesto de dígitos, o sea, solo números. Por ejemplo, eso no sería un dígito, pero 1000 o 10.002 sí que sería un dígito. ¿Veis? Aquí serían esos resultados. Dice, esa cadena no contiene solo dígitos y esta sí que contiene solo dígitos. Entonces, yo en el identificador del país que recibo a través de get no puedo permitir más que dígitos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En el iset este que comprobaba si estoy recibiendo algo por get de país, aparte voy a comprobar si lo que recibo está compuesto solo por dígitos. En caso de que esté recibiendo algo a través de get de país y que además lo que estoy recibiendo solo tenga dígitos, sí que podré hacer la operación de buscar en la base de datos anuncios que pertenezcan solo a ese país, a ese identificador de país que estoy recibiendo por get. ¿De acuerdo? Entonces tengo que comprobar también si ctypedigit de $get de país me devuelve true. En el caso que me devuelva true es que estoy recibiendo una variable de solo dígitos. ¿Ves? Y aquí me dice últimos 5 anuncios recibidos de todos los países. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy recibiendo era un string que no era dígitos, entonces no me hace la comprobación para buscar países. Es como si accediese a la página, al index directamente. Muy bien, aparte, aquí en la función que me devuelve el nombre de país, también por seguridad debería hacer esa comprobación. Si el identificador que estoy recibiendo en la función dame nombre país está compuesto solo por dígitos. Si está compuesto solo por dígitos, pues busco en la base de datos con la certeza de que no voy a tener un problema de que de repente esté buscando un dato que no es numérico y que me dé un error. Entonces, en caso contrario, es que no estaba compuesto solo por dígitos, devuelvo un false, y ese false, si quiero, lo puedo tratar donde reciba ese dato de la función para ver lo que se hace en caso de que dame nombre país me devuelva incorrecto, un false. Entonces ahora estamos viendo que el país 7 funciona. Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí un número de país? Bueno, voy a poner un nombre de país con un nombre, con un texto. No me sale nada, o sea, me sale como si accediese a index directamente. Y ahora es lo que os decía. ¿Qué pasa si le pongo un 788, que es un país que no existe? Me dice aquí últimos 5 anuncios de... y no aparece nada. ¿De acuerdo? Esto podría ser un tratamiento para cuando intenta acceder a través de URL a un país que no existe, ya sea 78, 788 o lo que sea. Entonces, cuando no exista ese país, eso lo puedo comprobar aquí,
pues simplemente cuando no exista voy a decirle país desconocido. Y entonces voy a hacer aquí una comprobación con un if, en la cual voy a comprobar si el número de filas con MySQL numRows que obtengo en el RS que había generado en la línea de código anterior, o sea, si mi SQL numRows de RS es mayor que 0, entonces quiere decir que había encontrado un país con el identificador de país recibido por parámetro. Entonces lo que hago es recibir esa fila y devolver el nombre de país que había en esa fila. Y en caso contrario, le puedo poner un return de, por ejemplo, país desconocido. Muy bien, con esto ya, si no estoy recibiendo un país que exista, pues voy a mostrar un mensaje de que el país es desconocido. Muy bien, el mensaje aparece. O sea que está funcionando como nosotros queríamos. Pero os voy a decir un pequeño detalle aquí con las funciones y con los return, que quizás a muchos de vosotros ya sepáis, pero los que no sepáis, pues bueno. Mirar este trozo de código con el return metido dentro de un else. Este código y el que teníamos antes es exactamente lo mismo. El resultado es exactamente igual. Porque después de este return, cuando se genera un return, se sale de la función, entonces es imposible ejecutar el código que hay a continuación. Entonces, aunque yo ponga ese return fuera del else, nunca se va a ejecutar si hemos pasado por el caso positivo del if anterior. Pero es más correcto, más bonito, poner así ese return si en el caso else. De hecho, algunos lenguajes de programación no te permitirían ese return de esa manera. Te lo permitirían solo como lo he hecho yo aquí. Pero PHP te deja. Bueno, es un detalle sin importancia. Y estamos viendo ahora una última comprobación también sobre si tengo o no anuncios sobre el país que he recibido en el identificador. Entonces voy a hacer, antes de hacer ese bucle, una comprobación a ver si hay anuncios. Entonces hago mi SQL numRows de RS. Este RS es el de la búsqueda de los anuncios. Entonces si el número de filas de ese RS es mayor que 0, entonces haré el bucle para mostrar esos anuncios. En caso contrario, pues voy a mostrar un mensaje diciendo que no se han encontrado anuncios pues en esa búsqueda, que no hay ningún anuncio encontrado. Lo hago en un eco, como siempre, y lo voy a meter dentro de un p/p para que esté separado en un párrafo ese mensaje. Y directamente aquí decimos que no se han encontrado anuncios. Ahora ya solo nos queda echarle un vistazo ahora en la página web, vamos a verlo. Y me tiene que decir que no se han encontrado anuncios de ni el país es conocido y además no hay anuncios para mostrar. Muy bien. Si le ponemos cualquier número de país, también me sale lo mismo. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de esta práctica. Ya llevamos unos 50 minutos de vídeo y yo creo que es suficiente por hoy. Y por recapitular, hemos hecho algunos cambios para mostrar las banderitas de los países y algunos tratamientos importantes para asegurar que la información que estamos recibiendo a través de las variables get, o también esto sirve para las variables post o para cualquier cosa que estáis recibiendo del usuario, sean correctos o más bien sean de los datos, los tipos de datos que vosotros estáis esperando recibir. Así que por ahora nada más, continuaremos esta aplicación dentro de poco en desarrolloweb.com. Os agradezco a todos por vuestra atención y hasta pronto.